Adelante. Bueno, pues buenas noches, Baruch Hashem, que nuevamente nos permite estar aquí conectados. Esta es la clase de Kabbalah con Zohar. ¿Está por ahí el tocayo? Sí, Ahorita se va a conectar. ahorita se conecta. Y pues resulta que nos pasamos las festividades grandes, las llamadas festividades grandes, muy contentos, con mucha gente, muy animados. Y en Simchat Torah, vamos, que bailamos, que bailamos. Acá eran 4 Sefer Torahs que se sacaron, y la Hakafot, y todo, o sea, todo perfecto, todo muy bonito, muy alegre, mucho baile, y mucha comida. Eso, característico de por acá. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues iniciamos la lectura de Bereshit. Y es sobre eso que quisiera hablarles un poquito, ¿verdad? Resulta que cada vez que terminamos el quinto libro, la última parashá, inmediatamente hablamos de Bereshit. Se lee, ¿verdad? Las secciones que ustedes ya deben de conocer y que vienen ahí en el Sidur de Bereshit. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo y no hay interrupción. Es seguido, es una continuidad hasta que venga Mashiach. Pedimos que Mashiach venga, pues ahorita, en este momento, a lo mejor ahorita por aquí pasa, ¿verdad? Y lo veo. Y ustedes me avisan, me dicen, ¿saben qué? Que aquí está. Si es así, no dejen de avisarme, por favor. Luego me marcan, me mandan un texto. ¿Por qué digo todo esto? Porque las cosas se fueron dando así, de tal manera en que pareciera que ya está Mesías aquí. ¿Ok? Entonces, pero como todavía no lo vemos, como todavía no lo sentimos, como todavía la esencia, esto es uh, um, o sea, se va a revelar, y la revelación viene de varias maneras, de muchas maneras. No se han presentado, no se han visto, no se han presentado. Entonces, por eso que decimos, bueno, ¿sabes qué? Hasta que venga Mashiach, pero mientras es continuo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Todas estas festividades, o sea, las fiestas grandes, ¿qué fue lo que pasó? Comenzamos con Rosh Hodesh Elul. Y desde ahí estábamos hablando hay que regresar al principio. O sea, todo esto es para regresar al principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, el principio es lo básico. ¿Y qué es lo básico? ¿Cómo fue la creación? ¿Ok? Entonces, pues eso lo encontramos en el libro de Bereshit, precisamente, que aquí el comienzo. Entonces, lo que estamos ahorita, lo que estamos experimentando es precisamente el inicio. Nuevamente, estamos nuevamente con lo básico. ¿De qué se trata? ¿De qué es Bereshit? Bereshit implica muchísimas cosas, es muy amplio. Nos podríamos pasar, sin exagerar, todo el año hablando, estudiando, leyendo, aprendiendo nada más el libro de Bereshit, y a lo mejor nos quedamos cortos. Porque ahí está, en las primeras dos renglones, en las primeras palabras, primeras frases, ¿verdad? De hecho está toda la Torah, y todo lo que sucede y sucederá. Todo está escrito ahí. Entonces, estábamos hablando, estábamos leyendo en el Zohar, principalmente. Leímos en otros lugares, pero estábamos viendo en el Zohar. ¿De qué se trataba eso, precisamente?
Y entonces, es muy interesante ver que en el principio del crear de Dios, Bereshit es lo que quiere decir, ¿verdad? Y habla entonces de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. O cuando menos se trata de entender qué fue lo que sucedió. Porque después de haber leído y año más, nos damos cuenta de que eso de que entender qué fue lo que sucedió, pues es una, ¿cómo puedo decir? ¿Es una ilusión? Es una, ¿qué es? ¿Qué es? Porque está difícil. Resulta que nosotros, todo lo que entendemos está relacionado con lo físico, ¿ok? Porque son los parámetros que tenemos. No tenemos un parámetro que nos pueda dar un indicativo de lo que es el infinito. Porque somos finitos y toda la creación es finita. No podemos ver qué es lo infinito, no tenemos un parámetro. Y cuando decimos, ya lo entendí, en ese momento estamos poniéndole el aspecto finito. Porque si ya lo entendimos con con los parámetros que tenemos de este mundo finito. Pero lo que tratamos es de entenderlo, eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, y en ese tono es que me atrevo a hablar y decir, ok, bueno, vamos a ver qué podemos explicar de lo infinito con nuestro entendimiento finito. Y dice dice que Bereshit, la existencia de Hashem siempre ha sido y será, ¿ok? Entonces, en su afán, no su afán, en su intención, en su deseo de hacer esta creación, entonces Hashem tuvo que crear un espacio dentro de lo infinito que fuera finito. Por definición sabemos que lo finito no se puede, lo finito y lo infinito no pueden convivir al mismo tiempo, por definición. Sin embargo, bueno, para hacer nada es difícil. Y entonces tenemos que lo infinito, que es él, Hashem, sí puede manifestarse en lo finito. Es un concepto no muy fácil de explicar. Por ejemplo, una manera de explicar lo infinito son los números. Piensen ustedes en un número, ese número más grande que se pueden imaginar tanto para números positivos como números negativos. Se imaginan ese número gigante, enorme, inmediatamente tiene un número que lo sigue. Y ese número que lo sigue tiene inmediatamente otro número que lo sigue. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los números contados de esa manera o vistos de esa manera, pues no tienen fin. Entonces, hablan de que dicen que el punto de origen de los números, por el lado positivo, por el lado negativo, donde se encuentran es en el número 0. En el 0 es una convención que se ha tomado y la quiero utilizar tal como es. Si estuviéramos viendo un cuaderno, estuviéramos viendo un pizarrón, está el número 0, a la derecha son números positivos y a la izquierda son números negativos. Pero son exactamente iguales, son exactamente equidistantes. Y así como crecen los números por el lado positivo, crecen también por el lado negativo. Y luego viene otra cosa.
Vamos a pensar en el número 1. Ese número 1, si lo dividimos exactamente a la mitad, vamos a hablar que es la mitad, precisamente, que es 0.5. Pero ese 0.5 lo podemos dividir a la mitad, y es 0.25. Y ese 0.25 lo podemos dividir a la mitad. Y así sucesivamente podemos ir dividiéndolo en mitad, en mitad, en mitad, en mitad. Y después nos vamos a dar cuenta que no vamos a llegar al 0. Porque cada número que lo estemos dividiendo a la mitad va a estar acercándose al 0, pero en realidad nunca va a alcanzar el 0. Entonces esa es otra manera de explicar que los números son infinitos. De ahí viene entonces lo que aprendimos de que la creación fue hecha matemáticamente. La creación no fue hecha, Hashem no la hizo con palmadas o con los dedos, sino que lo hizo con palabras. Pero resulta que antes que tuvieran sonido las palabras tienen todas las letras, no las palabras, sino que por supuesto que las palabras, pero las letras, ya lo sabemos, tienen un valor. Al combinar las letras, formamos palabras. Entonces, esas palabras también tienen un valor. Y entonces la gematría existe por eso. Y según como las acomodemos o como las combinemos, como las mutemos, van a dar diferentes valores. Y la creación fue hecha de esa manera. Fue hecha con letras que formaban palabras. Pero esas letras ya existían. Y esas letras tuvieron valores. Y entonces, si la creación fue hecha por pronunciamientos, con 10 pronunciamientos que Hashem hizo para la creación en 6 días, ¿ok? Entonces está cargado de números. Entonces la creación es numérica. Todos los otros conceptos, todas las otras cosas que queramos ver, es fácil ponerle un límite. Pero a los números no es tan fácil de ponerle un límite. Porque inmediatamente, como decimos, pensamos en un número y tiene otro número enseguida. Estaba viendo la otra vez acerca precisamente de eso y me llegó por ahí creo que es un video, y digo creo porque no lo he visto, en donde explican la existencia creo que le ponen decir la existencia de Dios o de la creación por medios matemáticos. Y se me hace interesante porque por lo que acabamos de mencionar ahorita. Entonces, en ese tenor, nos vamos entonces que Hashem, en su deseo de hacer esta creación, decide enviar un rayo, un haz, ¿verdad? De luz. Pero ese haz de luz no es el haz de luz que nosotros ponemos así, que prendemos un foco o una lámpara, ¿verdad? Una linterna o algo así, o un rayo láser, ¿verdad? Sino que esa es la luz infinita de la esencia de Hashem. Lo envía y lo envía, lo manda, lo coloca en el infinito, pero para que se convierta en finito. Y el Zohar habla de como si fuera un gusano de seda, ¿verdad? En el cual crea ese capullo para envolverse el mismo. Y entonces, para envolverse para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque después de ahí va a salir de la oruga, va a salir, puede ser una mariposa, puede ser, ¿verdad? Y entonces, por ponerlo de alguna manera, Hashem hace algo similar para su beneficio, porque su beneficio es esta creación, pero para el beneficio de todos nosotros. Pero, ¿cómo sabemos que es para el beneficio de todos nosotros? Entonces, lo crea
y Hashem sigue siendo Hashem, y no es que en ese capullo esté todo ahí metido Hashem, sino que es una parte, es una esencia de Hashem que hace ese capullo que se envuelva para que pueda entonces existir esta creación. En ese capullo, vamos a poner ese capullo, está lo que nosotros conocemos como, lo que se conoce como Airampin. Ahí está listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Atik, sí es Atik, pero es Airampin. Y entonces, ahí está creado, ahí está, pero en realidad la creación todavía no ha comenzado. Para que eso suceda, Hashem creó una cámara. Y esa cámara la conocemos como Elohim. Y es con Elohim que comienza la formación Anda en carretera, maestro, la Eli. Se le ha adherido la señal. Haber pasado por la rumorosa y se le fue la señal. Vamos a darle unos minutos que se reconecte. Judá, ¿tienes audio? Si quieres Sí, en lo que se... Buenas tardes. sí, buenas tardes. En lo que se reintegra, sí estaba viendo el material. A ver, vamos viendo. Estamos en la porción de Bereshit, y Bereshit, la Torah comienza declarando que en el principio Hashem creó el cielo, la tierra y la tierra de la nada. Sin embargo, el mundo estaba aún vacío, sin forma ni orden. Durante los primeros 6 días, Dios creó y ubicó cada cosa en el universo en su posición adecuada de funcionamiento. El orden de esa tarea divina fue el siguiente. Brevemente, en el primer día, creación de la luz y la oscuridad.
En el segundo día, arreglo de la raquia. Raquia en hebreo es firmamento, para separar las aguas del cielo y de la tierra. En el tercer día, la acumulación de las aguas en un lugar, lo que permitió que la tierra y la vegetación fueran visibles y la vegetación en general. Cuarto día, creación y ubicación del sol, la luna y las estrellas en el cielo. Quinto día, creación de la vida en el mar y de las aves. Sexto día, creación de los reptiles y demás animales terrestres y finalmente el hombre. El séptimo día de la creación, Hashem descansó, bendijo y santificó el día del Shabbat. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Trajo a todos los animales y aves ante Adán, y éste les dio a cada uno su nombre, pero no pudo encontrar compañera para él entre ellos. Esto es muy significativo, el que Baruch Hashem le hubiera dado el poder y la potestad a Adán para que él, con alguna base y alguna idea muy clara, pudo dar nombre a todo lo que en su alrededor observaba. En consecuencia, Hashem le otorgó a Adán una mujer, Java. Luego, ubicó a ambos en el jardín del Edén, en donde podía comerse de todo, excepto del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Sin embargo, Java se dejó influir por la astuta serpiente, comió del fruto prohibido y le dio a probar a Adán. Como resultado de esa transgresión, recibieron el castigo divino, fueron obligados a abandonar el gran Edén y comenzaron su vida tal como la conocemos, experimentando las dificultades de trabajo para su sustento a la mujer y el sufrimiento en el parto. Nótese, y sufrimiento en el parto. También la serpiente recibió su castigo y a partir de ese entonces se arrastra sobre la tierra y come el polvo de la tierra. Y aquí nos hemos preguntado en varias ocasiones, que volvemos a retomar el tema, si entonces y en contraparte la serpiente recibió el castigo de arrastrarse sobre la tierra, la antigua serpiente estaba erguida, es pregunta, estaba erguida, ¿y de qué forma, verdad? O solamente una porción de su largo, en fin, eso queda como una incógnita. Continuamos. Adán y Java tuvieron dos hijos, Caín, que se convirtió en agricultor, y Jebel, que fue pastor. Ambos llevaron ofrendas de su producción a Hashem. Jebel era sincero y llevaba lo mejor de su rebaño. Por otro lado, Caín no lo era y llevaba lo peor de su producción. El Señor aceptó la ofrenda de Jebel e hizo descender un fuego del cielo que la quemó. Pero no ocurrió lo mismo con la de Caín, quien se sintió avergonzado y se molestó muchísimo mientras estaban en el campo. Dominado por los celos, Caín mató a Jabel. Cuando el Señor le preguntó dónde estaba tu hermano, Caín respondió, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Dios lo castigó, sabía que estaba mintiendo. Y entonces, severamente, maldiciéndolo y forzándolo a deambular continuamente sobre la faz de la tierra. ¿Alguien quiere preguntar? Tocayo, ¿estás entrando? Está entrando Te de perdimos, nuevo, Lael. pero te podemos ver. ¿Me Sí, escuchan? continúa eso. No, lo que pasa es eso, ¿no? Que estamos en la carretera y a veces no hay Claro, señal. lo entendemos. Entonces, pues no va a ser extraño que se vuelva a cortar. ¿Ah? Estamos al pendiente, no te preocupes. No sé si me estuvieron oyendo, me quedé creo que me quedé cuando estaba hablando Te cortaste desde de el lo principio. que desde el mero principio. Sí. No. ¿Cuánto tiempo llevaba hablando? Sí, Muy ya poco. tenía ratito. ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Qué fue lo último que oyeron? Estabas explicando sobre cómo se manifiesta la luz del principio. Estabas desarrollando ese tema.
Y, ok, oyeron cuando dije de la formación del ATIC y de la triada superior. La triada superior no la explicaste. Ok, Atico entonces, Ratia. Atico Ratia. en el, ¿cómo se llama? Cuando recién hace la creación, entonces, hace el proceso de crear lo físico dentro de lo infinito, y parecían que fueran dos entidades separadas, pero no lo son. Y su creación, aunque es finita, es su esencia, es su parte. Entonces está el Ain Ampin, y en el Ain Ampin crea una cámara que se llama Elohim, ¿sí? Y y entonces, por medio de Elohim es que se hace la creación, pero no hay creación propiamente todavía hasta que se crea se pone, por decirlo de esa manera, Hashem una semilla. Y esa es la semilla de la expansión, de la explosión, de lo que conocemos ahora como la creación que tenemos. ¿Okay? Y en esa semilla está toda la información. Nada hace falta. Todo está completo. No hace falta absolutamente nada. Todas las letras, todas las palabras, todas las ecuaciones, todos los idiomas, todo lo que sucedió, sucede y sucederá, está ahí. Todos los eventos, todo lo que, por ejemplo, nosotros decimos o hacemos por medio del libre albedrío, también está ahí. No falta nada. ¿Ok? Y ahí es donde se hacen las almas, porque las almas todavía no existían. Ahí es donde, de esas semillas donde están las almas. Y esas almas ya habían sido creadas. Se ponen de manifiesto. Y están ahí las almas, pero como todavía no viene esa expansión, entonces las almas están viviendo de una manera en la que nada más reciben. Entonces, llega el momento en el que ya no es suficiente nada más estar recibiendo, sino que ahora hay que dar. Y esto de dar y recibir, la parte que da y la parte que recibe, está de manifiesto desde el momento en que Hashem quiere hacer su creación. Esa parte de dar es el aspecto masculino, y esa parte de recibir es el aspecto femenino. Y si nos damos cuenta, si vemos un poquito más, notaremos que de hecho todo está relacionado con eso. La parte dadora, la parte recibidora. La parte recibidora también se convierte en parte dadora. ¿Ok? Y entonces está la parte masculina, o sea, el aspecto masculino y el aspecto femenino. Y la creación es así. Entonces, cuando se crean, por decirlo, nomás para nombrar algo, las hierbas, los árboles y demás cosas, ya están listos para que venga la reproducción de cada especie, pero no funcionó hasta que no creó al ser humano, a Adán y a Jabá. Cuando eso sucede, entonces toda la creación ya tiene una razón de ser. Antes de eso existía, pero no tiene una razón. Existía, pero no tenía por qué crecer, por qué manifestarse, por qué empezar. Hubo una persona, se me fue el nombre, pero tiene una teoría que es el Bose-Hosson o algo así, en el cual hablan de que partículas de luz de cuando fue el Big Bang, que se le llama en la ciencia, y que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita que se utiliza en Kabbalah. Están llegando ahorita, ¿eh?
el sin zoom, gracias, el sin zoom. Están ahorita llegando, esas partículas están llegando. De ahí nos ponemos a ver y decimos, bueno, ¿cuál es la velocidad más rápida que conocemos? No es la velocidad del sonido, es la velocidad de la luz, decimos. Dice la velocidad de la luz equivale, son 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo es, pues imagínense la velocidad, equivale a darle 7 vueltas y media al ecuador de la Tierra en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. Pero si apenas está llegando luz de aquel entonces, y miren dónde estamos, y se habla de que el cosmos sigue en expansión, entonces esa no es la velocidad más alta que existe. Porque si fuera así, entonces todo lo que ya pasó, ya lo hubiéramos, todo lo que estamos viendo, que apenas está llegando, ya hubiera llegado, servimos en el mismo tiempo, pero no. Entonces la grandeza de Hashem está expresada de muchas maneras y no conocemos en realidad nada más que muy poco. Por eso se habla de que lo único que conocemos es el 1% de toda la realidad. Y nos falta por conocer muchísimas cosas. En este libro de Bereshit vienen explicados esos detalles que cuando lo estábamos leyendo y lo estábamos comentando en voz alta, pensé y lo dije que me gustaría estar en una clase de alguien tan iluminado como el Baal Shem Tov me pudiera explicar más, porque hay conceptos que solamente me los puedo imaginar. Y creo que mencioné eso, que cuando nos los imaginamos o cuando lo pensamos o decimos que ya lo entendemos, en realidad le estamos poniendo un límite. A ver, ahora sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada. ¿Por qué? Porque somos finitos. Porque la creación toda completa es finita. ¿Okay? A ver, preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Estaba leyendo el otro día el Rebbe Nachman y hay un concepto que sí no me conflictó, ¿no? Pero sí, el tema del espacio vacío. Se lo definía él como lo existente y lo inexistente, pero todavía va más allá. Dice que para poder crear el universo, Dios tuvo que retirar su esencia para poder crear el vacío. Y ya luego entra en un debate si la esencia del creador está dentro del vacío o no. Quería ver si podía ampliar un poquito el concepto ese del tema del espacio vacío. Y ahí también habla del infinito y de que no tiene límites. Pero sí está el concepto, como usted dice, pues no es muy fácil delimitarlo, ¿no? Gracias. Sí, tienes razón. Mira, de alguna manera se tiene que poner lo que Hashem hizo para más o menos poderlo entender. Entonces, en ese tenor, vamos a pensar que Hashem es todo, porque es todo. ¿Okay? Si es todo, entonces no falta nada. ¿Okay? Pero es infinito. ¿Cómo explicar lo infinito? No sé si se cortó la comunicación antes de que hablara de los números. ¿Sí oyeron eso? De los números que son, si partimos del cero, Sí, para sí, el eso lado, sí para el lado escucho muy bien. positivo son infinitos y para el lado negativo también son infinitos. ¿Sí? Sí, Entonces, sí se escuchó. sí oyeron. Sí, Ok. por eso me vino a la mente, de hecho. Ok. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar lo infinito si nuestra mente es finita? No hay manera, en realidad no hay manera, porque estamos limitados. Todo lo que está limitado es finito, tiene fin. Hashem es ilimitado, no tiene fin. Entonces, de alguna manera tenemos
que conciliar y tratar de explicar qué fue lo que sucedió. Con esas ganas o con ese entendimiento, se habla de que Hashem hizo un vacío. ¿Por qué? Porque en su gran infinitud, porque es todo, tuvo que crear algo en su todo donde tuviera cabida lo finito. Pero pues él es infinito. ¿Cómo va a ser eso posible? Y entonces, para crear eso, por eso hablan que el rayo que manda, ese rayo parte la esencia, fíjense nada más, me estoy atreviendo mucho, parte de él mismo su propia esencia y crea un espacio para que dentro de ese espacio exista lo finito. Ese espacio creado es lo que algunos les llaman el vacío. Pero no puede haber vacío. ¿Pero no es qué? Ajá. Pero lo que sí queda claro, More, es que en el mundo infinito está contenido el mundo finito. Sí. Nada más que Ok. también hay otra cosa. Sí. Que hasta donde conocemos, lo infinito no puede coexistir con el infinito. Así lo percibimos, no puede coexistir. Sin embargo, existe. ¿Cómo lo explico? Existe porque para Hashem no hay Límites. no hay límites. Ujú. Sí. No. Llegó Entonces, un punto el Rebe Nachman, perdón, donde decía que la esencia de Dios estaba en el vacío también. O sea, ya al final fue como que no es que haya retirado su esencia, sino que el vacío también era parte de su esencia, ¿no? Está bien, está muy interesante, ¿eh? Bueno, es que el vacío también es una energía de esa vacío, parte, precisamente. pero es que, mira, toca lo que digo, le tenemos que poner nombres, ¿no? Pero no puede haber vacío. Vacío quiere decir ausencia de, y no hay ausencia de. Lo que pasa es que esa es la parte oculta, ¿ok? Y la parte que no entendemos, la parte que no vemos. Si no la vemos, si está oculta, no la entendemos. Y esa es la parte en la que se refiere del vacío. ¿Sí me explico? No puede haber vacío, vacío es ausencia de. No hay ausencia de. Hashem está en todas partes y es todo. Pero ¿Ok? a ver, para que se dé una ausencia de, también es una energía de ausencia de. Pero en el concepto de Hashem no hay ausencia. Bueno, claro, sí. No hay. Ajá, ajá. Pero se le dan nombres. Es que hay que ponerle algo para decir, bueno, es que, ¿qué pasó aquí? Pues hubo un vacío y en ese vacío, en ese espacito, ahí puso lo finito. ¿Y luego qué pasó? Entonces son dos entidades, lo infinito y lo finito. No, porque lo finito, y lo dijiste ahorita, está contenido en lo infinito, porque así lo Ujú. desea. Pero Sí, claro. ese vacío, eso es lo que no conocemos, lo que no vemos, es lo oculto. Y en ese oculto, cuando Hashem lo decida de que no podemos entender, entonces vamos a caer en cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿O más? A ver. No, sí está bien, gracias. Mira, me acaba de decir, es otra parte, es otra manera de explicarlo. Otro enfoque. Sí, bueno, es otra manera de explicarlo por esto. Hashem, con toda su esencia, así como nosotros estamos en lo finito, Sí. no lo podemos contener. ¿Ok? Esto es, por decirlo de alguna manera, nos chamuscaría inmediatamente. Entonces, ¿para qué? De la creación. Entonces, Hashem, para poder crear ese mundo finito, se tuvo que ocultar. Y fue una serie de ocultamientos, una detrás de otra.
Es lo que le llaman el Histaselus. Perdón, no te entendimos el qué. Histaselus, ¿qué quiere decir? Una sucesión de actos en cascada. ¿Ok? Entonces se oculta a un nivel para poderse manifestar, pero en el siguiente nivel, si sigue con esa energía, tú que estás hablando de energía, tocayo, entonces Sí. ese mundo lo chamuscaría, se evaporaría. Entonces se tiene que volver a esconder, no esconder, ocultar, ¿ok? Y entonces ese mundo ya puede existir. Y para que el mundo que siga para abajo pueda existir, tiene que volverse a ocultar. Y entonces, tras una serie de ocultamientos, en algunos libros vemos que dice de la faz, de la cara de Hashem, es que llegamos a este último nivel, en donde imagínense entonces cómo está oculto Hashem, la energía, la esencia. Los ángeles, depende de sus niveles, en el nivel que estén, pueden ver la esencia de Hashem, pero no la pueden ver otra vez completa. Nuevamente, no va a ser completa como es Hashem. ¿Por qué? Porque los esfumaría también, los evaporaría. Pero ven la esencia de Hashem que nosotros no vemos. Por eso surgen las 10 sefirot como atenuadores de esa energía, Las 10 sefarot es parte de eso. como Exactamente, atenuadores. pero recuerda que cada mundo, cada nivel tiene sus sefirot. O sea, no Claro, nada más todo es lo que- así lo dices. O sea, es como tú lo dices, pero al mismo tiempo no es. Por eso, porque el árbol que conocemos, las 10 sefirot que conocemos, son 10 de 100. Se fue la señal, yo creo. Sí, sí se le fue. Ups. O se quedó pensando, míralo. No, lo que pasa es que fue señal, mira. Sí fue Sí, señal. estoy bromeando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retomamos el Vamos a darle tema? espérame, vamos a darle un minuto para ver si regresa rápido. La Vamos a cosa es darle que se dé cuenta, ¿no? Que perdió señal, porque como va manejando también, entonces está un ojo al gato y otro el garabato. No, Pero va tal vez, manejando Hanna. pero tal vez nos escucha, ¿no? Aunque no lo veamos. Gilel, te perdimos, no sé si nos escuchas. Gilel, te perdimos, no sé si nos estás escuchando. No te vemos. de Sí, este sí, mundo, ya. porque Te perdimos, así maestro, te perdimos tantito. como Te perdimos 2 minutos, Gilel. ok, pues no sé dónde me quedé. Estaba hablando del ocultamiento de Hashem. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos, te Sí, escuchamos. adelante, sí, ya te escuchamos Y te muy vemos. bien. Ok, es del ocultamiento que va teniendo a Hashem para que este mundo pueda existir, pueda funcionar. De otra manera se evaporaría. Lo mismo pasa con todos los mundos superiores. Nada más que esos mundos superiores, la esencia de Hashem la pueden ver. Nosotros no la podemos ver. ¿Ok? Entonces, en ese ocultamiento es donde está lo que se llama, que preguntabas, ¿qué es el espacio vacío? ¿Sí? Ujú, sí, A ver, que hablábamos de que era también una energía, ¿perdón? que hablábamos de que también ese espacio vacío era una energía, o debe de ser una energía. Es una Porque energía. cuando de la nada no hay nada, no hay ni siquiera energía, no hay nada. Bueno, lo que hay es Hashem. Claro, sí, por supuesto. Es que mira, si nos quedamos con el concepto de vacío, no vamos a explicar todo, o sea, no vamos a entender todo, porque ese vacío de que se habla es la parte oculta. ¿Sí me escuchan? Sí, es una parte del vacío, Sí, al final, como lo entiendo yo, es que Hashem llena hasta el vacío, ¿no? Va más allá del vacío. Exactamente. Tocayo, es que no puede haber vacío.
No puede. O sea, Claro. se le da ese término para tratar de explicarlo, pero no es completo ese término. El término vacío no es completo. Ok. Es el ocultamiento, es la parte oculta, es lo que no conocemos. No lo conocemos, no lo vemos, no lo percibimos. Y entonces, pues, precisamente así le llaman. Es el Eso. ocultamiento, la parte oculta En esa que ausencia de falta. todo, ¿a dónde llegamos? A la nada. ¿Perdón? ¿Cómo? En ese espacio, en ese concepto de comprender el vacío, ¿a dónde llegamos dentro del vacío? A la nada. De la nada, ni vacío hay. Por eso es que digo que yo trato de despegarme de la palabra vacío. Correcto, sí está bien. Porque el vacío te va a llevar a que, entonces no hay nada. Y no es cierto. Ajá. Ok, quedó. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Todo bien, Lael, adelante. Pues de hecho esa es lo que quería platicarles. No sé si me oyeron cuando hablé de la semilla, y que en esa semilla está contenida toda la información, y que todas las almas, ¿verdad?, están ahí en esa semilla, y de ahí florece todo, pero todavía no se manifiestan los mundos inferiores, porque no hay mundos inferiores, y todas las almas son tomadas de ahí, todas las almas vienen de ahí, y esas almas nada más estaban recibiendo. Te perdimos. Te perdimos. Estaban recibiendo. Sí, es que está difícil en él. Va manejando, ¿verdad? Sí, está difícil así manejando. Bueno, él no va manejando, ¿verdad? Pero Sí, pues sí, veces que iba Hanna. sí. A ver si se conecta. Vamos a Ahí darle viene, un ahí minuto viene, más. viene. Pues me encuentro en mi zona de confort, tengo que salirme de mi zona de confort. Entonces imagínense cuál es el concepto de eso y qué se espera de nosotros. Ok, Tania lo te dice. perdimos. ¿Se perdió? ¿Me oyen? Te perdimos tantito antes de que Sí, reanudaras ahorita. sí. Ahorita ya se Sí, escucha bien. Adelante, Lael. el Tania nos dice, con respecto a la zona de confort, dice En que el sí, texto de este día, ¿perdón? el Tania, en el texto de este día, en la porción de este día del Tania, No, en una en parte lo general. Ok. En la línea en una general, parte, sí. sí, en una parte. El Tania dice que cuando hacemos las misbot, ¿verdad? Imagínense que podamos hacer las 613 misbot y que las hacemos como debe de ser, no a medias, no a un cuarto, no a 3/4, toda completa, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a sentir re bien porque, caramba, por fin logramos hacerlo, logré hacerla, ¿ok? Y entonces dice Tania, pero ¿de qué te alegras? Porque esas 613 misbot es su trabajo. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más. No hay mérito. No, sí hay mérito, Oh, pero en lugar de quedarse en ese mérito, en el que mira nada más qué bien lo hice y además las hice todas, espérate, de todas maneras lo tenías que hacer. O sea, no necesitas otra cosa más que hacer lo que tenías que hacer. Es ahí entonces donde nos salimos de nuestra zona de confort para hacer más, ¿verdad? Para hacer más, para atraer. Si, por ejemplo, podemos, ¿cómo se llama? A hacer que una persona
regrese, si podemos hacer que una persona encuentre todo lo que estamos hablando y hace la Teshuvah, y además esa persona crece y hace que otras personas también hagan lo mismo, que las pueda traer, entonces nos estaríamos saliendo apenas de nuestra zona de confort. ¿Ok? Ajá. A ver, ¿alguien más? Comentarios de estos son buenísimos, son buenísimos. More, entonces en el libro de Génesis es simplemente el relato de un suceso histórico. No puede ser un suceso histórico porque como está ahí escrito todo todo lo que sucedió antes de la creación, inclusive, ¿ok? Ajá. El propósito de la creación, todo lo que ya sucedió, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, no puede ser un libro histórico, porque en él lo que nos están diciendo es cómo debemos cómo nos debemos de conducir, qué es lo que debemos de hacer en este momento, en este momento, en este instante, en estos mismos segundos que estamos ahorita, bueno, que ustedes me están oyendo y que yo estoy hablando y cuando ustedes hablan y yo oigo, en estos momentos, no para lo que fue, no para mañana, sino qué estamos haciendo ahorita. Ahí están todos los códigos, ahí está todo escrito, ahí está todo. Todo está ahí metido, todo existe. La cosa es entenderlo, la cosa es poder escudriñar y en cada palabra poder encontrar lo que Hashem quiere que hagamos, que entendamos y que hagamos, para que así entonces podamos revelar a su esencia y entonces podamos traer a Mashiach. Acuérdense que Mashiach, lo que va a pasar es que el estado de conciencia y las cosas van a cambiar, ¿ok? Pero ahí es donde inclusive se habla, donde este mundo finito va Sí. a poder coexistir con lo infinito. Sí, como ha venido sucediendo. Bueno, Ese es ha un venido hecho. cuando se presenta que nosotros decimos, esto es un milagro. A ver, miren, vamos a ver. Vamos a tomarlo así literal, porque es cuestión de interpretarlo a profundidad, pero vamos a tomarlo literal. Cuando Moshe, por medio de Moshe, ¿verdad? Se parte el mar. Hay que Ajá. entender eso. No se Sí. partió en un solo canal. Fueron 13 canales, ¿ok? Y también hizo Uno lo para mismo cada tribu. a Isaac y Jacob, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llama? A Yehoshua, cuando tienen que pasar el Jordán para entrar a la tierra. Si nos vemos nada más en lo literal, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Por qué? Porque no de lo que conocemos y le ponemos nombre, el orden natural. Cuando no surge algo, no es parte del orden natural, decimos que es un milagro. ¿Qué pasó en ese momento? Convive con lo infinito. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien más? Lo finito convive con lo infinito. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, Bereshit es un puente constructor. A ver, ¿cómo? Bereshit es un puente constructor entre el espacio y radicar la distancia entre nosotros y la luz. Ese proceso de cambio de conciencia. Ya se nos fue. Se
Se te quedó mirando fijamente. A ver, y te retoma porque ya ves que se pierde y se conecta. Se pierde y se conecta. ¡Hey! Gilel, Gilel. No, se desconectó, ¿verdad? Está todavía, debe estar. Ahí viene, ahí viene. Se oye un ruidito. Ya se le fue la señal. Bueno, ¿qué hacemos? Si quieres, continúa con el resumen de la porción. Ajá, sí, ¿verdad? Para Sí, está aprovechar el tiempo. interesante. Entonces, yo A ahorita ver, voy a comentar algo también, ok, pero el resumen es importante. vale. Cuando el Señor le preguntó dónde estaba su hermano, Caín respondió, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Dios lo castigó. Entonces, severamente maldiciéndolo y forzándolo a deambular continuamente sobre la faz de la tierra. Adán y Java tuvieron un tercer hijo, que se llamó Shet. Como cada generación se reproducía a su vez, el número de seres humanos creció considerablemente. Hubo 10 generaciones, ese es un dato muy importante. Hubo 10 generaciones entre Adán y Noah, o entre Adán hasta Noah, incluyendo dos Sadikim, Hanoch y Metushelach. Sin embargo, la mayoría se inclinó hacia el mal y practicó la inmoralidad y la violencia. El Señor comenzó a considerar su acto de poblar al mundo con la raza humana. Noah, empero, encontró gracia en sus ojos. Entonces, el contenido de los versículos iniciales de la historia de Bereshit está en la energía espiritual de un año entero. Es como si nuestras almas nacieran de nuevo. Estas 7 lecturas tradicionales son como plántulas para los próximos 12 meses. No sé si entienden la palabra plántulas, como plantas, como semilla, pues. Y en ellas, el Sefer Torah nos concede el poder de rediseñar, controlar y determinar la calidad de nuestras vidas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por lo tanto, la luz nutre estas plántulas, estas plantas, estas semillas, de una forma que es única y sin precedentes. Es una posibilidad asombrosa. La luz que brilla de Bereshit extermina la luz de todo el mal. Se da un golpe mortal al mismísimo ángel de la muerte, allanando el camino para nuestra propia inmoralidad y realización infinita. La Biblia relata los 7 días de la creación. En verdad, el proceso de la creación es un modelo para el proceso que nosotros, las almas de la humanidad, debemos de atravesar para eliminar las barreras que hemos colocado entre nosotros y la luz. Lo que todos buscamos en cada aspecto de nuestra vida es la capacidad de decidir, de reducir esta distancia para que podamos conectar profundamente con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra propia alma, la fuente de toda realización de luz del Creador. El propósito de esta lectura es construir un puente sobre este espacio y así erradicar la distancia entre nosotros y la luz. Sin embargo, como en cualquier tarea, cuando le ponemos corazón a una meta, siempre hay un proceso por el que debemos de pasar antes de que podamos lograr nuestro objetivo. Es un proceso donde encontramos obstáculos, encontramos desafíos y encontramos confusión, lo que crea una abertura para la negatividad, porque tal vez podamos inmunizarnos contra esa negatividad por medio de entender y profundizar la ley universal que gobierna tales procesos para este cambio. ¿De qué cambio estamos hablando? Pues del cambio de conciencia. No hay de otra forma. Por eso, en este proceso, es la primera vez en la historia que los conocimientos de la Kabbalah, tradicionalmente ocultos a todos excepto a unos pocos,
están revelando los secretos de la creación a toda la humanidad. La configuración de la realidad misma se está alterando radicalmente y está transformando el destino de la humanidad. Mientras que el mundo da un paso gigantesco hacia un futuro que está finalmente perfeccionado, al abrir nuestro corazón a esta verdad y sentir el anhelo de nuestras almas en su propia complejidad, nos volvemos cada vez más conscientes de que el fin del drama es la existencia humana y en dónde está en nuestras manos. Mientras lavamos los platos, hacemos ejercicio en el gimnasio, vamos de camino a la oficina o nos sentamos a contestar correos electrónicos, vale la pena que tengamos presente que toda esta actividad rutinaria simplemente forma parte de una misión para completar la creación. Si nuestra vida parece inmediatamente insoportable, que no lo es, en efecto es tan esencial para el universo como para la implosión de las estrellas y la explosión de nuestras galaxias. Hemos usado términos de implosión, o sea, hacia adentro, y explosión hacia afuera. ¿De qué? De nuestro ser humano, del ser humano mismo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Empezamos a leer la Torá, los 5 libros de Moshe, nuevamente justo después de las fiestas solemnes de Tishrei, con la más importante y resonante de todas las frases que abren el relato de la creación al inicio de la Biblia. De esta forma, el imponer el año lunar cíclico por encima del tiempo lineal, la Biblia nos revela oportunidad permanente para la transformación personal que existe gracias a la misericordia de Dios. Las posibilidades son tan asombrosas como la creación misma, dado que este es el verdadero propósito de la creación. Es un recordatorio tanto de los orígenes de la humanidad como de nuestro objetivo. A medida que el gran ciclo vuelve una vez más a su principio, que es también el principio de todas las cosas, nos planteamos estas preguntas vitales. ¿Por qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Estas preguntas nos han resonado en lo individual, como grupo, y que han formado tema de muchas conversaciones entre nuestro círculo social, familiar o de trabajo. Los cabalistas dicen que el Creador es un tesoro escondido y que el mundo fue creado para que nosotros encontráramos a Dios. Si no hemos logrado encontrar al Creador, solo significa que debemos buscar un poco más. A medida que revisamos el pasado año, para prepararnos para el futuro, analizando nuestra vida con sus alegrías, sus penas, sus éxitos, sus fracasos, se vuelve obvio que lo que esperamos de un año nuevo sea un nuevo inicio y que debe de ser mucho más y más enfocado a la felicidad y al menor sufrimiento. Esa es la trascendencia de esas dos condiciones. Esos dos grandes opuestos es liberarnos para siempre del ir y venir entre la felicidad y la desdicha, que es la experiencia de vida para la mayoría de nosotros. Tal experiencia nos ha mostrado que la felicidad es un espacio entre periodos de sufrimiento o de sufrimiento en el espacio y entre periodos de felicidad. Ambos equivalen a lo mismo. En su lugar, el tipo de felicidad que buscamos es una felicidad interminable, una felicidad no perturbada por el sufrimiento, ya sea que llamemos a estas experiencias soledad, cielo y tierra, bien y mal, positivo o negativo, o felicidad y sufrimiento. La verdad sigue siendo que Dios creó estos estados opuestos como el marco para un escenario sobre el cual se representaría el gran drama de la humanidad. Al final de este drama es la reconciliación de los opuestos. Sin embargo, si las cosas van a ser distintas en el año nuevo, no quiere decir que las cosas tengan que cambiar, sino que es nuestra conciencia de ellas la que debe de cambiar. En otras palabras, nuestra propia conciencia debe de cambiar.
Si verdaderamente vamos a comprender las declaraciones que da inicio a la Biblia, debemos entender que antes del principio no había ni cielo ni tierra, no había grandes opuestos ni dualidad, solo existía el pensamiento, conciencia original del Creador, el pensamiento de unidad. Desde un punto de vista cabalístico, si el Creador y la creación son una unidad, así que no podemos estar tan separados del Creador como imaginamos estar. La Biblia es un código cósmico y la Cábala, la sabiduría y la tecnología ancestral y universales es la clave para su entendimiento y nuestra transformación. Aunque apenas podemos apreciar el alcance y la verdadera complejidad de la creación, la esencia de la Kabbalah que está plasmada en la Biblia es la simplicidad en sí misma, la unidad del Creador y la creación. Por lo tanto, comprender la Biblia es conectar o reconectar. ¿Con quién? Con el Creador. Pues es una conexión que una vez tuvimos y luego perdimos. Conectar con el Creador es experimentar la unidad que trasciende a lo opuesto, y por consiguiente nuestra esperanza para un año nuevo son idénticas al objetivo de la vida misma, regresar los muchos al uno. En esta frase introductoria de Génesis, la Biblia nos ofrece la clave para superar la inevitable negatividad de la vida. Ser plenamente conscientes de la unidad del Creador es ser inmune al sufrimiento, inamovible ante la derrota e invisible al caos. Ciertamente, los sabios del Zohar, el texto principal de la Kabbalah, afirma en más de una ocasión que si una persona entendiera perfectamente el significado de esta primera frase del Génesis, no tendría necesidad de seguir leyendo. Al igual que la creatividad es admirada por encima de todas las demás cualidades, es un ser humano. La Biblia presenta la creatividad del Creador como la cualidad fundamental de Dios. La impensable vastedad e incomparable grandeza de este universo es amplio testimonio del poder del Creador. La lectura de Génesis, Bereshit, nos brinda la oportunidad de conectar con la corriente de nuestra vida, con el poder de la creación misma. La Kabbalah enseña que la forma y el sonido de las letras arameas en el teclado original, incluso la pequeña corona que aparece encima de alguna letra, tienen la capacidad de transformar a un individuo, elevar un alma y hasta salvar una vida. Las palabras en sí mismas contienen un elemento de la fuerza divina creativa, al igual que el universo. Cada componente es crucial para todo. Como explica el Talmud, el Creador miró a la Biblia y luego creó al mundo, según lo que éste decía. Sin el poder espiritual de la Biblia y sus principios gobernantes, el mundo material y sus leyes físicas no existirían. Todas las demás leyes, incluidas la de la física, existen debido a la ley universal primaria, la Biblia. La gravedad misma que permite a la Tierra dar vueltas alrededor del Sol está sujeta a una ley universal fundamental. Efectivamente, tanto la Tierra como el Sol existe solo una causa de ella, la Torá. La Biblia es, por lo tanto, mucho más que un simple libro. Es lo más que podemos acercarnos a la esencia de Dios. Prestar mucha atención a la Biblia, abrir plenamente nuestra conciencia a su realidad y a su poder, es colocarse en el centro de la tierra. Es el punto en calma alrededor del cual gira todo lo demás. Pues cuando conectamos con la energía de la creación, conectamos al Creador, la fuente y el destino de todas las cosas. El punto quieto es un universo de energía y movimiento furioso. Una vez que percibimos la conexión directa de todo lo que es este punto de quietud, podemos responder más fácilmente a las 10,000 porqués
¿Por qué hay una creación? La respuesta se vuelve clara cuando entendemos que incluso nuestras posesiones físicas y nuestros deseos de ellas están presentes en nuestra vida, únicamente a causa de la ley universal que es la Biblia. A pesar de las leyes espirituales que nos prohíben tomar las posesiones de otras personas, algo en nuestra naturaleza hace que deseamos cosas que pertenecen a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo la respuesta se vuelve clara una vez que entendemos que todo el propósito de este deseo, y ciertamente el propósito mismo de las posesiones físicas, es darnos la oportunidad de trascender el deseo por ellas. Por esta misma razón, el mundo material existe, toda la creación existe, por lo tanto, para suplantar la necesidad de que ésta exista, cuando esta necesidad se desvanece, los muchos regresan al uno y a la quietud máxima y a la paz ilimitada. La semilla de todo esto está en el relato de la creación. Al conectar con la energía de la Biblia a través de esta lectura guiada, estamos cumpliendo el propósito de la creación. Los sabios nos dicen que antes de que el mundo fuera creado, cada una de las letras arameas se presentó ante Dios y dijo, ¿por qué no creas el mundo conmigo? Cada letra le pidió, usa mi letra. Cada letra aramea de las 22. ¿Por qué no creas el mundo conmigo? El creador explicó pacientemente a cada una de las letras por qué eso no era posible. Finalmente, la letra B apareció ante Dios y dijo, Señor, Señor del universo, crea el mundo conmigo, pues conmigo todas las bendiciones en el mundo superior y en el mundo inferior vendrán a ti, porque yo soy la primera letra de las palabras aramea, braja, bendición. El creador fue persuadido por esta argumentación y accedió. Este nos dice es el motivo por el cual la Biblia y por lo tanto la creación misma del mundo empieza con la letra B de bendición. Baruch Hashem, ¿verdad? Qué bonito. Empieza con la letra B de bendición. El Rab Yehuda Ashlag, el fundador del Centro de Kabbalah en 1922, escribió un comentario en el Zohar llamado Sulam, la escalera. En el Sulam, el Rabbi Ashlag nos dice que la negatividad puede entrar solamente donde hay un vacío, un espacio para ella. Por lo tanto, puesto que la bendición del Creador está presente en todas partes, en los mundos superiores e inferiores, no hay apertura para las fuerzas negativas. Sin embargo, podemos crear una abertura para la negatividad a través de la calidad de nuestras conciencias, de nuestras palabras, de nuestras acciones. O que es lo mismo, ser congruentes en lo que somos capaces de pensar, decir y hacer. Al desconectarnos de la luz y conectarnos a los deseos de nuestros egos, ofrecemos una entrada a la negatividad que siempre está preparada para inundar nuestras almas. Así vemos que la elección es simple y es nuestra. El libre albedrío de la humanidad es inviolable, pero el más grande de todos los dones, está acompañado de un gran peligro potencial. La mente y el corazón son campos de batalla en los cuales nuestras aspiraciones más elevadas luchan contra las más bajas, ya sea que la allanemos en la política de las naciones o en la política del espíritu. La libertad es mucho más difícil de soportar que la opresión y la esclavitud. Al conectar con la energía de la historia del Génesis, el mismísimo creador, el mismísimo poder de la creación, somos capaces de trascender las dualidades que causan el sufrimiento de la inexistencia material, logrando que el Rab Berg a menudo menciona cómo la realidad del árbol de la vida, en realidad, tenemos una conexión permanente con Dios. Hemos alcanzado nuestro objetivo y no es necesario hacer más trabajo espiritual. La existencia ahí es un gran gozo interminable, formando parte de la naturaleza propia del Creador. La conexión es permanente, es constante y es continua. Al cultivar un entendimiento del proceso, el poder que hay en el relato de la creación de Génesis
Y un relato también contiene una conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos dando un paso decisivo. La Biblia nos está diciendo en realidad que pasar un año lineal, esforzándonos por alcanzar la luz, resultará en un cambio cuantificable en la naturaleza de este año. Una diferencia que resultará obvia cuando el año cíclico vuelva de nuevo. Un reflejo de este proceso está incluso contenido dentro de la teoría de la relatividad, lo cual explicó una vez Albert Einstein a una persona sin conocimiento científico como la diferencia entre el tiempo que le toma al tren llegar a la estación y el tiempo que le toma al espacio y el tiempo que le toma a la estación llegar al tren. Repito, Yehudá, hey, ¿qué, ¿qué pasó? qué es lo que estás leyendo? ¿Dónde es la fuente? ¿Qué libro es? Génesis de Yehuda Berg, te lo muestro. Ok, No, espera. ok. ¿Lo ven? Sí, ya. Ok, muy bien. Ok. Ok, pues aprovechando lo que ahorita comentaste, también aprovecho para comentarles algo con respecto a Bereshit y lo que hizo Adán. Estuve estudiando en la semana del rabino Noah Weinberg con Ajá, respecto al conocimiento del bien y del mal ajá. Sí, van y el árbol de la vida ¿Y la qué? y, y el árbol de la vida. Ajá, ok, sí. Entonces, Hashem particularmente dice Bereshit 2:9, dice, Hashem, Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable para la vista y bueno para el alimento, y el árbol de la vida en medio del jardín, el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal también lo puso. Y Hashem le ordenó a Adán diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas del mismo ciertamente morirás. Y la mujer vio que el árbol era bueno como alimento y que era una delicia para los ojos y que era codiciable como fuente de sabiduría, dijo la mujer, Bereshit 2:9, 16, 7. Y el rabino Weinberg hace todo un desarrollo sobre el tema y explica que, pues, qué malo sería ese padre que pusiera en medio de esa mesa, imaginemos la mesa de Shabbat, que pusiera el platillo más exquisito en medio de la mesa y que le dijera a sus hijos, van a comer de todo, pero de este no lo van a comer. Oye, pues, ¿para qué me lo pones ahí en medio entonces si es exquisito? Es el más exquisito de todos. Entonces, el rabino dice que hay que ir al secreto de lo que significa de manera literal. ¿Y cuáles son los niveles que debiésemos de seguir cada uno de nosotros para poder ser merecedor o tener esa conciencia suficiente para de veras apreciar ese platillo que están poniendo en medio de la mesa? Pero, y te dice el rabino, bueno, ¿cuál sería entonces los pasos que debiesen de seguir? ¿Qué significa entonces el árbol de la vida y qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces explica que el árbol de la vida es la Torah. La Torah es el árbol de la vida. ¿Y por qué primero tengo que conocer el árbol de la vida para después? Porque ciertamente Bereshit 2:9 no dice que no va a comer a fin de cuentas de ese árbol, porque dice Bereshit que voy a ponerte ahí, vas a poder comer de todos, pero de este todavía no comas, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo la Shem Adam? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que interpretar en nuestro nivel, en este nivel en que estamos viendo en esta película? Que a fin de cuentas la Torah representa el árbol de la vida que en su momento era en el jardín del Edén con Adán. Que nosotros primero tenemos que imbuirnos en el árbol de la vida, tenemos que conocer todos los secretos que representa y que tiene imbuido la Torah para poder tener el nivel adecuado de apreciar el conocimiento del bien y del mal y poder poder discernir entre qué es el bien y qué es el mal. Y que no nos suceda lo que regularmente hacemos en Purim, sino que
que Purim terminamos, cuando estamos en la fiesta de Purim, dicen las escrituras que, pues, que bebamos hasta que perdamos, no nos quede claro entre Amán y Mordejai. Eso mismo sucede en un nivel, eso mismo sucede en este nivel que ahorita estamos nosotros. Al estar aprendiendo Torah, estamos siendo lo suficientemente cuidadosos de poder apreciar el regalo que representa tener el conocimiento, de poder probar el árbol del conocimiento del bien y del mal, y poder discernir realmente qué es lo malo y qué es lo bueno. En algún momento ya sabemos, en la Kabbalah nos dice y los sabios nos indica que pues realmente nada es malo, todo está bien, todo es para bien, todos sabemos que lo que nosotros, a nuestra apreciación representa algo malo, que no nos fue bien, que no nos pagaron lo que nos tenían que pagar, Dios no lo permita que hubo un accidente, o más allá de lo que vemos literalmente en nuestra película, hay todo un plan divino que tiene que suceder eso y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Aunque para nuestra corta visión pues sea algo catastrófico. Entonces, regresando al punto de lo que decía el Rap en su escrito, Weinberg. Fin de cuentas, tenemos que estar preparados en imbuirnos en la Torá, en la Halajá, en todos los aspectos del comportamiento moral, físico, personal que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder tener ahora sí las bases y el gusto para poder apreciar el platillo que vamos a tener enfrente. Si no, como los cerdos, nos vamos a aventar el platillo y vamos a salpicar la comida por todos lados y no nos vas a ver. ¿Qué es lo que sucede con a veces los animales cuando les servimos comida, que se nos pasa la hora? Llegan y no mastican, no muerden, tragan, porque necesitan satisfacer ese instinto bajo de supervivencia. Y es lo mejor es lo mejor que pueden hacer, porque posiblemente ellos no saben que más al rato les vas a volver a dar comida o que mañana les vas a dar comida. Ellos tienen hambre en ese momento y no saben si va mañana o al rato les vas a dar comida, sí o no. Entonces, al imbuirnos en la Torah, en el árbol de la vida, vamos a tener las bases adecuadas y necesarias para ahora sí ser ser ese personaje que necesitamos nosotros mismos para poder apreciar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán se adelantó, pero pues no podemos echarle la culpa a él, porque nosotros cada rato nos estamos adelantando, aún así que estudiamos y estudiamos y estudiamos. Nuestras decisiones a veces son erradas y decidimos el avanzar sin no hacer una adecuada análisis sobre los pasos que tenemos que seguir. ¿Y cuál es el manual para cada uno de nosotros, para el estudiante de Kabbalah? ¿Cuál es el manual? La Torah, la base, la esencia, cómo fue creada. Antes de crear esta existencia fue creada la Torah, la constitución, dirían los abogados, o la ley del ISR del IVA, diríamos los contadores, ¿no? Así que, si tenemos una duda, un profesionista va a buscar su manual que lo erige como profesional. El contador va a buscar el manual, el Código Fiscal de la Federación, o la Constitución para el abogado, o el médico va a verificar el manual en donde está estructurado todos los pasos a seguir para poder hacer una cirugía exitosa y demás. Y moralmente, físicamente, éticamente, nosotros tendremos que ir a verificar también nuestro manual que nos dio, que nos creó, que nos da esencia, para ser más efectivos en adelante. Bereshit, como dijo el maestro Yehudá y Lael, pues es el inicio, el nuevo ciclo, pero eso sí les aseguro. Y cada uno de ustedes no va a dejar mentir porque ya tienen tiempo en este camino de la Kabbalah y en este camino de aprendizaje personal. Cada año es diferente. Cada año, no me van a dejar mentir, pero ningún Bereshit se parece a otro. ¿Están de acuerdo? Ninguno se parece a otro. Cada Bereshit, cada nueva porción que estamos leyendo, nos presenta nuevas realidades de nuestra película, que podemos asimilarlas a la porción de la semana, y teniendo el árbol de la vida, de la porción de la semana, estudiando desde el inicio,
desde el inicio, en la porción de la semana, como la herramienta para poder lidiar con el árbol del conocimiento del bien y del mal el resto de la semana. ¿Les va haciendo sentido? Por eso es muy importante que hagamos sincronía con la energía de la semana que está imbuida por la porción de la semana. ¿De dónde? Pues del manual de vida. ¿Cuál manual, José Alfredo? Pues la Torah. Muy bien. ¿Y en qué porción? Particularmente en la que estamos viviendo en este momento. Hoy inicia esta semana, Yehuda, esta semana inicia este ciclo. Venimos cerrando los ciclos venimos imbuyendo en semanas anteriores la semilla adentro de la maceta, en esa porción de tierra lo más fina, exquisita, llena de nutrientes, limpia posible, durante todas estas semanas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, los 10 días, toda esta semana hemos estado haciendo eso para que germine. Simchat Torah, de pronto nos decía el Moré esta semana, pues ahora sí en Simchat Torah está listo para que entre y cobres el cheque del resultado de lo que has estado trabajando en semanas posteriores. Y ahorita inicia esta semana el proceso de velación de todo lo que cultivaste con ahínco, con sudor y lágrimas en las semanas anteriores, cerrando el ciclo de la semana anterior y preparando el terreno para lo que vas a venir a trabajar en esta nueva semana. Sí, maestro Yehová. No se escucha. Tienes cerrado el micrófono. Para ir cerrando los temas, estamos en una nueva oportunidad de iniciar el proceso de la lectura a partir de Bereshit. ¿Qué significa esto? Que si decimos y creemos, Baruch Hashem así sea, que amamos a nuestro Creador, ¿cómo es que vamos a amar algo que no conocemos a profundidad? ¿Qué forma de conocerlo es si no es a través del Sefer Torah, de la Torah? Es la forma más directa de conocerlo y poder reafirmar nuestra conciencia, nuestra emuná, de que efectivamente estamos en la frecuencia y en el sentido correcto. Entonces, de esta forma, tenemos otra gran oportunidad, porque no es para todo. Vean cuántos estamos congregados en una lectura sistemática, periódica, programada del texto de la Torah, para ir asimilando, como dice el contador, día a día, año con año, algo más que a veces nosotros mismos nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible que hemos releído esta parte y estoy redescubriendo una energía nueva que hoy me da, me nutre, me redescubre para poder ser más y más congruente en lo que somos capaces de decir, pensar y de finalmente hacer? Baruch Hashem. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, comentarios que tengan. Aportaciones. Conexión de la EL. Si ven a la EL por ahí perdido, desconectado, díganle que se conecte. Chismes, chistes, aprovechando que no está el Moré, vamos a descarriarnos. Un comentario, Mores. Precisamente ahorita, como ustedes lo manifiestan, estamos empezando de nuevo cuenta una vuelta más a la Torah, ¿no? Estamos reiniciando otra vez Bereshit. Yo creo que es momento de que nos pongamos todos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Y en ese sentido les digo lo siguiente, por ejemplo, ¿cómo pensar o cómo tomar el hecho de que desde la semana pasada y esta semana surgieron por ahí unas informaciones, por ejemplo, en el sentido de que el 69% en nuestra ciudad, nada más el 69% de los niños de 12 a 15 años
han probado droga o licor, ya como una semiadicción. Una ciudad en donde se riegan partes de cadáveres por todas partes. Una ciudad que es primerísimo lugar después de la Ciudad de México en lo que le llaman anexos, es decir, centros de rehabilitación, bueno, de drogas, de alcohol, en fin. Es replantearnos qué hacemos. De nosotros depende cambiar mucho la situación de nuestra ciudad, elevar nuestra luz, elevar nuestra energía. Yo creo que es momento de decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy fallando en algo? ¿Me sigue poniendo mucho el árbol que comentabas ahorita, Hiroshima, el del bien y del mal? Sí, del conocimiento, me sigue ganando el ego. ¿Por qué nuestra ciudad no se ve permeada, ¿no? De buenas acciones? Es decir, nuestra realidad se presenta cada vez más caótica, ¿no? Yo recuerdo, Ishurum, que eres de Mexicali, me llamó mucho la atención un comentario que hizo alguna vez un periodista de Mexicali, Antonio Magaña, que incluso fue candidato a presidente municipal de Mexicali hace un tiempo, y decía, hemos fallado todos, la sociedad, el gobierno, las instituciones, los centros de estudio como el nuestro, la familia, en fin, porque nuestra sociedad, aquí, la nuestra, Tijuana, tremendamente está caótica, ¿no? Y yo creo que debemos de plantearnos, pues, si estuviéramos en una carrera maratón y la meta está a 100 metros, pues hay que meterle sprint, ¿no? La realidad es bien tremenda para todos. Y es momento ahorita para replantearnos, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy aportando yo desde mi posición de practicante de Kabbalah? ¿Qué hago? Es todo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Dos, cuatro, seis, siete. ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Pues para cerrar, maestro Yehuda, ¿tienes algo para cerrar con los secretos? Sí, desde luego que sí. En esta ocasión se han publicado 100 secretos. Vamos a tratar de darle lectura a los más para ir tratando de cerrar círculos que hemos abierto respecto a las preguntas o dudas que tengamos del texto. Dice el primer secreto de Bereshit. El mundo fue creado para glorificar a Dios. El hombre fue creado con el único objeto de glorificar a Dios. Se glorifica a Dios con el estudio del Zohar, que es la chispa con la que se creó el mundo. El Zohar es el semen sagrado de Dios. El verbo es llamado Bereshit. Barashit creó 6, o sea, creó la materia con el verbo. Siguiente. Ser sabio tiene un gran mérito, el conocimiento del Zohar. Enseñar la sabiduría tiene aún más mérito, enseñar el Zohar. El semen de Dios se vistió de materia y es lo que llamamos Elohim. Siguiente. El mundo fecundante es el mundo oculto y espiritual. El mundo generador es el mundo físico. El verbo es el medio que enlaza los dos mundos. El verbo es la gestación de lo fecundante a lo generado. El alfabeto hebreo es el cordón umbilical entre lo fecundante y lo fecundado. Siguiente. El Zohar llama justicia a los secretos de la Kabbalah. El mundo sin esa justicia estaría abocado al caos. Y la tierra era Tohu y Bohu. Tohu significa mundo lleno de demonios y Bohu significa un mundo libre de demonios. Lo que llamamos demonios son almas desencarnadas que conviven con el hombre y que le envidian intentando dañarle. La redención es conseguir un mundo libre de demonios. Siguiente. La misión de los demonios es impedir al hombre que tenga una visión clara de Dios. La misión del Zohar es prever al hombre una visión clara de Dios. El mundo espiritual y el mundo físico no pueden trabajar juntos, salvo si hay un conector que lo vincula.
Ese conector es el sistema astral y nosotros, el pueblo de Israel, podemos controlar ese conector entre esos dos mundos por la vía de la meditación de letras hebreas, compuestas en nombre de Dios trenzados, llamados Yehudí. Cuando la luz masculina nutre a la luz femenina, ambos saborean las delicias de esta acción, y de ahí nace el tercer, un ser llamado aumento. En hebreo se dice musaf. Siempre hay una sinergia cuando el rico da al pobre, y esa sinergia es una bendición adicional. En la preparación entre el marido que da y mujer que recibe su semen, la sinergia es un hijo. Entre Dios que da y el hombre que recibe, la sinergia y la profecía. El cerebro derecho da intuición y el cerebro izquierdo da lógica. La sinergia es el conocimiento en hebreo, el dad. Siguiente. Al acabar el Shabbat, los espíritus de mal salen del infierno para poseer a los judíos. Pero la oración de la Havdalah, que se pronuncia al cierre del Shabbat, les obliga a volver de donde vienen, es decir, a un lugar de discordia y querellas. Siguiente. Cuando un mal conflicto se produce en el mundo, el rigor celeste da nacimiento a dos espíritus demoníacos, destinados a hacer pagar un alto precio a la creación del conflicto. Esos demonios se llaman Efen y Nashach, en hebreo, víbora y serpiente. Cuando Adán se separó 130 años de Javá, durante las cuales tuvo relaciones sexuales con varios demonios hembra, ello dio nacimiento a espíritus malignos y demonios que poblaron la tierra con gran cantidad, provocando pesares y dolor a la humanidad. Sobre todo cuando la luna decrece, ellos provocan pérdida seminal en los hombres y se apegan a ellos cuando están enfermos. Por eso hay que estudiar la Kabbalah para saber protegerse de esos demonios. Si no, estamos vendidos a ellos. Siguiente. El mundo de arriba, el alma, es llamado lado derecho. El mundo de abajo del cuerpo es llamado lado izquierdo. Los dos mundos se querellan, pero cuando el alma se hospeda en el cuerpo, el lado derecho hace las paces con el lado izquierdo. Esto ocurre cada mañana cuando Dios nos devuelve el alma. Por ello, hacemos la oración de la Netilá y Adajim y el lavado de las manos, para que nuestra alma domine con misericordia a nuestro cuerpo y haga las paces. Siguiente. El sol simboliza la conciencia. La luna simboliza el sexo. Cuando no van emparejados, simboliza que no hay luna llena o que la conciencia no va emparejada con el sexo. En conclusión, esa disociación forma demonios. Si la conciencia se empareja con el sexo, hacemos bajar bendiciones a la tierra. Siguiente. El cuerpo es solo la vestimenta del hombre. El hombre habita en el interior del cuerpo y es espíritu. Su envoltura no es el hombre. Vivir por la envoltura es no entender la vida. Sería como enamorarse de una mujer y casarse con ella por el abrigo bonito que lleva. Siguiente. Solo el hombre espiritual merece el apelativo del hombre. Los paganos no son llamados hombre. Las almas de los paganos se reencarnan en animales impuros. Es lo que ocurrió con la generación del diluvio en la época de Noah. Siguiente. El pensamiento divino es inaccesible. La parcela visible está en el verbo que se hace ver en la forma secreta del alfabeto hebreo. El ángel que luchó con Jacob lo hirió en el muslo, es decir, en el órgano de la circuncisión. Es ese aspecto, la herida, que impide ver el mundo espiritual. Ese bloqueo que se llama kripa, noga. Eso le hizo perder la profecía, pero la recuperó en forma mayor. Los alumnos del Rabí Shimon Bar Yochai preguntaron, ya que los deseos sexuales son la causa de todos los males que existen en la tierra, ¿por qué existen? Rabí Shimon contestó, los deseos sexuales son buenos o malos, dependiendo del espíritu que lo inspira. Siguiente. Hay 100 millones de ángeles destructores. Hay 100 millones de ángeles destructores
dispuestos a apoderarse de los rezos del hombre. Pero cuando el hombre reza con los tzitzit y los tefilín puestos, esta oración está protegida y llega. Los ángeles destructores son imponentes ante un hombre vestido de tzitzit. Siguiente. La tefilá leaní, oración del pobre, siempre llega, y antes que las otras oraciones. Se llama así porque es la oración de la noche que hace sin el sol llamado el esposo. Por eso se llama pobre. Siguiente. El Shabbat, dijo Hakadosh Baruj Hu, es un tesoro, una joya única. Quiero dárselo a Israel, un donativo que le hago. El Shabbat es la puerta de entrada al mundo de donde vienen nuestras almas y con el cual podemos interrelacionarnos. Siguiente. Israel estaba en el pensamiento de Dios antes de la creación del mundo. Pensamiento se dice en hebreo Mahash Shabbat, que se descompone en Habash Ma. Habash significa Dios piensa y Ma significa un valor numérico en gematría 45 igual a la palabra Adán, que vale 45. Siguiente. La oración del pueblo de Israel sustituye, equivale a los sacrificios ofrecidos en el templo, en el Beit Midrash. La Shejinah es el sacrificio de Dios. El pueblo de Israel es la Shejinah y hace honor a Dios haciendo el sacrificio de orar y cumplir en su Torah. Siguiente. La columna del medio del árbol de la vida es el primogénito de Dios. Las sefirot de la columna del medio son Da'at, Tiferet, Yesod. Son iniciales. Forman la palabra Dati, que se traduce como religioso. Pero en realidad Da'at, conocimiento de la Kabbalah, es de nivel superior a Dati, religioso. Por eso, para ser completo, primogénito, hay que ser sabio de Kabbalah y religioso, ambos a la vez. Siguiente. Cuando el hombre quiere que sus oraciones lleguen al cielo, debe de unirse a la Shejinah y usarla como una onda contra la serpiente. La Shejinah es él mismo, pero su esencia está en su simiente, Seme. Por lo tanto, debe usar el acto conyugal con santidad para que las fuerzas negativas que conviven en este mundo se apoderen de la fuerza vital que se hospeda en dicha simiente. Solo así alejas a la serpiente de las oraciones y dejas el paso libre para que lleguen a su destino. Siguiente. Dios creó el mundo aliado a la Kabbalah, a su creación. Si no existiera dicha alianza, no existiría ni el día ni la noche, ni el cielo ni la tierra, porque el mundo sin Kabbalah es un mundo de demonios. El destino del mundo está en manos de los cabalistas. Siguiente. Los Ererab, magos egipcios que se infiltraron en las filas del pueblo judío cuando se salió de Egipto, se componían de Nefilim, los caídos, Giborim, los poderosos, Amalequín, los amalecitas, Anaquín, los altos, Refaín, los gigantes. Las almas de estas 5 categorías son las que están a la cabeza de los enemigos de Israel. Son las almas de Asa y Asael, ángeles caídos, que bajaron a la tierra para degradar al judío. Repito por su importancia. Los Ereshab, magos egipcios que se infiltraron en las filas del pueblo judío, cuando éste salió de Egipto, se componían de Nefilim, los caídos, Giborim, los poderosos, Amalequín, los amalecitas, Anaquín, los altos, y Refaín, los gigantes. Siguiente. Los ángeles caídos que conviven con los humanos desde el principio de los tiempos y que nos hallan son Nefilim, codician nuestras mujeres, Giborim, animan los cuerpos de los humanos que buscan honores. Esos espíritus los habitan. Los Refaín ayudan a los paganos a ir contra los judíos, contra la Kabbalah, y buscan crearnos angustias. Los Anaquín, ellos crearon el odio gratuito y la destrucción del templo. Los Amalequín siembran la duda, maldicen y echan el mal de ojo. Por su importancia, que es una información poco común que no llega a nuestras manos, lo voy a repetir. Los ángeles caídos que conviven con los humanos desde el principio de los tiempos y que nos dañan son los Nefilim, codician nuestras mujeres. Los Giborim animan los cuerpos de los humanos que buscan honores y esos espíritus las habitan. Los Refaín ayudan a los paganos a ir contra los judíos, contra la Kabbalah,
y buscan crearnos angustias. Los Anakim, ellos crearon el odio gratuito y la destrucción del templo. Los Amalequín siembran la duda, maldicen y echan mal de ojo. Siguiente. Todas estas almas de dichos ángeles caídos serán borradas de la faz de la tierra. Eso es la redención. Ese día, Akadosh Baruj Hu se unirá a la Shejinah y el mundo será salvado. Siguiente. El Sadik, el justo, se alimenta de la Kabbalah. La Kabbalah transmuta las dudas en certeza. La Kabbalah transmuta la maldad en bondad, el dolor en armonía, la guerra en redención y la muerte en vida. Repito por su importancia de estos conceptos. El Sadik, el justo, se alimenta de la Kabbalah. La Kabbalah transmuta la duda en certeza. La Kabbalah transmuta la maldad en bondad, el dolor en armonía, la guerra en redención y la muerte en vida. Siguiente. Dios creó al hombre con los astros inteligentes astrales, que son las almas de los planetas. Los astros crearon el cuerpo del hombre y Dios insufló un alma en ese cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una exacta correspondencia entre nuestros órganos y los astros. Luego también podemos usar nuestro cuerpo como sistema astral para crear y nuestras almas para dar vida a lo que creamos. Dios nos ha dado la facultad de crear. Siguiente. Israel será como una viña sobre la cual no podrá haber ningún injerto de ninguna especie ajena a la viña. El Mesías traerá la redención, haciendo para Israel Tikkun Berit, la separación de haber vivido su semen en vano. Lo que hacemos, explicando, desentrama la frase siguiente. ¿Por qué el Zohar dice, es por la Shejinah que Israel conquistará la belleza? Siguiente. Akadosh Baruj Hu colocó al hombre en la columna del medio, la Sefirot Da'at, Tiferet y Yetz, como eje central. Columna en donde se hacen resistencias cuidando las leyes de la Torah. Y le exhortó de no separarse de su esposo, estudió la Kabbalah, porque es así que se glorifica al Creador y se le honra. El Tikkun Haverit, reparación del cortocircuito sexual, se hace teniendo relaciones conyugales en Shabbat de madrugada, con objeto de hacer bajar un alma de un sadik, o sea, de un justo. Siguiente. El árbol del conocimiento del bien y el mal son Eretz Rab, los infiltrados en el seno del pueblo judío que acompañan a Moisés a la salida de Egipto y que incitaron a hacer el becerro de oro y que hoy en día se han reencarnado como judíos generando mucho dolor, antisemitismo al pueblo de Israel. Por culpa de los Eretz Rab se destruyeron los dos templos. Siguiente. Dos más, Judá, por favor. Dos más, el primero y el segundo, ya está. Sin la Kabbalah, el jardín de Edén está seco. Un río saldrá del Edén y se dividirá en 4 canales. Explicación. Canal 1. El sur corresponde a Mijael, Yehudá, Yesed, bondad y sabiduría. Canal 2. El norte. Corresponde a Gabriel, Dan, Geburá, poder y riqueza. Canal 3. Este corresponde a Nuriel, Rubén, Nesa, victoria y espiritualidad. Canal 4. El oeste. Corresponde a Rafael, Efraín, Jod y paz. Siguiente y el último secreto, de 100, me queda en el 59. Las 2 tablas de los 10 mandamientos que fueron destruidas eran la Kabbalah. Por haber rechazado la Kabbalah, fueron destruidos los 2 templos. La reparación de este drama consiste en revelar los secretos profundos de la Kabbalah. De ese modo se construyó el tercer templo, el templo de la sabiduría. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta antes de que terminemos? Ya estamos en tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Laila Top. Va a quedar grabado, ya lo pueden revisar más tarde. Y que pasen buena noche. Laila Top. Laila Top. Shalom, Laila Top. Laila Top. Laila Top. Hasta luego. Buenas noches. Laila Top.